Plan MOPU de carreteras. En estos momentos las carreteras españolas tienen 2.000 puntos negros y 7.000 pasos a nivel con el ferrocarril. Un informe de la Asociación Española de la Carretera indica que más del 50% de las vías españolas se encuentran en mal estado. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ha aprobado y puesto en marcha un plan general de carreteras que hasta 1991 y con un presupuesto de 700.000 millones de pesetas reconstruirá y ampliará nuestra maltratada red viaria. Dentro de este plan, y entre otras muchas previsiones, la construcción de más de 2.300 kilómetros de autovías hará nuestros viajes más placenteros. Colaboración Tráfico-RACE. En su afán por mejorar los problemas de las aglomeraciones en los accesos a las ciudades, la Dirección General de Tráfico está trabajando en un programa experimental para dirigir y organizar el tráfico a distancia. Con este fin, ha instalado en la Nacional 2, entre la salida de Madrid y el kilómetro 12, un circuito cerrado de televisión e indicadores luminosos que informan al automovilista sobre los carriles abiertos a la circulación y la velocidad más adecuada en cada momento. Un servicio más son los teléfonos SOS para ayuda al automovilista. El Real Automóvil Club de España ha ofrecido su flota de grúas y coches taller para cubrir el servicio en caso de avería mecánica. Citroën BX19 Diesel, coche del año ABC. Este año, el diario ABC ha concedido su premio de coche del año al Citroën BX19 Diesel. Como ya es tradición, asistió al acto de entrega del galardón el ministro de Industria, don Carlos Olchaga. El señor Garrigues y Díaz Cañabate, presidente de la Citroën en España, recibió el trofeo y agradeció a ABC la celebración de este concurso que tan estimulante resulta para las marcas. Fiat Uno, coche del año en Europa. En Europa, el concurso de coche del año, fiel reflejo de los gustos y necesidades europeas, concedió su premio al Fiat Uno, que ha destacado ante la opinión de la prensa europea por 3 características de moda: economía, sencillez y confort. La firma italiana Alfa Romeo presenta en España el Alfa 33 Quadrifoglio Oro, vehículo de línea llamativa, sumamente cómodo en todos sus aspectos, con muy buena economía de carburante y prestaciones de buen tono. Se ha presentado y puesto a la venta el Peugeot 205 en 4 versiones diferentes: GL, GL5 velocidades, GR y GT. Al comercializar este modelo, el Grupo Talbot pasa a disponer de la materia prima para recuperar posiciones en el mercado nacional. Segundo clasificado en la elección del coche del año en Europa y con una imagen atractiva, la fábrica de Villaverde pone a disposición del público español un automóvil realmente competitivo, tanto por prestaciones como por consumo. Citroën ha presentado el modelo LNA, vehículo pequeño concebido como primera motorización o coche familiar, con características y prestaciones muy apropiadas para la utilización urbana. El Citroën Visa 17D es el primer automóvil del sector polivalente que en España ha incorporado un motor diésel. Actualmente se comercializa en clara pugna con el Ford Fiesta Diesel, que se ha presentado prácticamente al mismo tiempo.
Dentro de un contexto en el que el automóvil ha pasado de ser un lujo a ser un elemento imprescindible en la vida de gran parte de la población y en el que la diversificación de modelos llena el mercado, Autopista Vídeo ha realizado dos pruebas muy particulares, la del Citroën BX14RE y la del Ford Orion 1.3 GL. Lo más destacable del BX es su acertado diseño. Su línea muy aerodinámica y buen acabado exterior hacen de este modelo uno de los más atractivos del mercado. El interior es amplio, luminoso y confortable. Los asientos cómodos y envolventes, aunque resultan algo blandos en viajes largos. La instrumentación es algo pobre, por contra los mandos están colocados acertadamente con el clásico sistema Citroën, todo a mano. El volante, pese a quedar algo bajo, tiene una buena posición. La visibilidad hacia adelante es francamente buena. Hacia atrás, sin embargo, el campo de visión es más reducido, lo que nos obliga a hacer uso frecuente del retrovisor lateral, de gran tamaño y regulable desde el interior. A la buena visibilidad contribuyen también los limpiaparabrisas, muy eficaces, el delantero con 3 velocidades de marcha. La climatización, bien conseguida, contribuye al confort, así como la accesibilidad y la gran amplitud del maletero. El conjunto de luces es bastante completo. Este modelo viene dotado de faros halógenos H4 intermitentes de emergencia y luz antiniebla posterior. Introdujimos el BX14 en el banco de rodillos para comprobar la respuesta real de su motor transversal de 4 cilindros en línea y 1.360 centímetros cúbicos. La impresión al analizar las curvas de potencia obtenidas es la de un motor muy alegre, con una progresión muy equilibrada en sus desarrollos. La potencia máxima y el comportamiento general del motor nos han parecido muy aceptables para un motor como este, con muchos más kilómetros de lo que es habitual en este tipo de pruebas. Hay que destacar el resultado de la curva de par, que se sitúa por encima de los 10 metros kilográmetro desde las 1.800 a las 5.000 revoluciones, lo que, unido a los desarrollos del cambio, le permiten una recuperación aceptable para la cilindrada del motor y el peso del vehículo. La potencia máxima se obtuvo a un régimen de 5.500 revoluciones por minuto y fue de 67,66 caballos DIN. En cuanto al cambio, la palanca es algo dura e imprecisa, pero los desarrollos están bien escalonados, sin ser excesivamente largos, lo que permite a este modelo unas muy buenas prestaciones. En este apartado, la aceleración y recuperación se encuentran en un nivel muy aceptable. A ello contribuye, además del cambio, la línea aerodinámica. La velocidad máxima la obtuvimos en cuarta a 6.465 revoluciones por minuto y fue de 160,5 kilómetros por hora. Es destacable la limpieza de la frenada, ya que el exclusivo sistema hidroneumático, equipado con discos en las 4 ruedas, hace que con una ligera presión sobre el pedal obtengamos una frenada rápida, segura y en línea recta. El sistema, también hidroneumático de suspensión, permite posicionar el vehículo a 4 alturas. La más alta para cambio de ruedas, las 2 intermedias para rodar en distintos tipos de firme y la más baja para estacionamientos prolongados. La suspensión del BX es algo más dura que la tradicional en la marca, consiguiéndose un comportamiento similar a la de muelle amortiguador. La estabilidad lograda es muy buena. En todo tipo de curvas entra sin problemas, siendo característico un acusado balanceo en curvas cerradas y una ligera tendencia subviradora. La dirección de cremallera sitúa perfectamente al vehículo en las curvas y es bastante precisa. Por contra, transmite con demasiada exactitud las irregularidades del terreno y en parado resulta algo pesada. El BX14 resulta además poco gastador.
Los consumos medios obtenidos han sido los siguientes. Carretera, 7,47 litros a los 100 kilómetros. Autopista, 10,14 litros a los 100 kilómetros. Ciudad, 11,33 litros a los 100 kilómetros. En definitiva, este coche tiene, como todos, sus cualidades y sus defectos. Autopista Vídeo resume así esta prueba. Lo peor, Cambio muy duro, motor muy aquilatado, rumorosidad del motor, instrumentación pobre. lo mejor, Frenos, estabilidad, confort de marcha, capacidad interior. precio final, 1.125.496 pesetas. En conjunto, el BX14, modelo básico de su serie, resulta un coche de muy buena imagen, precio razonable y prestaciones estimables pese a su motorización algo escasa. Ideal para conductores tranquilos, pero exigentes. Este modelo, que se sitúa dentro de una línea ya clásica en los diseños europeos, es una cuidada transformación del Escort, dirigida a un público que prefiere la configuración 3 volúmenes. Se destaca el Orión por su confort interior. Los asientos son muy envolventes y de buena sujeción lateral. La climatización es el punto más destacable del confort. Las 3 velocidades del ventilador y la diferenciación de temperaturas entre la parte inferior y superior hacen el conjunto muy agradable. La instrumentación, aunque algo escasa, está integrada por relojes y señalizadores grandes y bien visibles. El volante es delgado y de tacto agradable y, como ya es habitual en Ford, está ligeramente desplazado a la izquierda. La visibilidad, muy buena hacia adelante, hacia atrás se ve un poco disminuida por la forma ascendente del maletero. Los grandes retrovisores laterales regulables desde el interior compensan sobradamente esta pequeña deficiencia. El limpiaparabrisas, con 3 velocidades, funciona a la perfección, contribuyendo también a la mejora de la visibilidad. El Orión viene dotado de faros halógenos H4, intermitentes de emergencia y luz antiniebla posterior, dentro de unos grupos ópticos integrados y de buen tamaño. También es de buen tamaño el maletero logrado en este nuevo 3 volúmenes de Ford, en el que el abatimiento independiente de los asientos traseros permite configuraciones muy interesantes. Introdujimos al Orión en el banco de rodillos para estudiar a fondo las posibilidades de su motorización. El motor CVH con que viene equipado se revela de muy buen rendimiento y excelente elasticidad. Sin embargo, los 1.300 centímetros cúbicos se quedan un poco cortos para las pretensiones de este vehículo, al que no le vendría mal algo más de potencia. La curva de par obtenida define claramente la vocación del vehículo. Evidentemente, no está destinado a la competición, sino a la conducción sosegada con poco uso del cambio. La potencia máxima se obtuvo a 6.000 revoluciones por minuto y fue de 71,1 caballos DIN. El funcionamiento del cambio es modélico en precisión y suavidad, aunque quizá peque de ser algo lento. El escalonamiento de los desarrollos permite al Orión alcanzar 1.000 metros en 36 segundos con salida parada. Es un modelo de prestaciones muy aceptables. Esto, junto con la buena aerodinámica de su diseño,
permite alcanzar una velocidad punta que no está nada mal para la relación peso-potencia. Se obtuvo en cuarta y a un régimen de 5.440 revoluciones por minuto y fue de 156,69 kilómetros por hora. Los frenos, excelentes, tienen una virtud inmejorable y es la de pasar desapercibidos. La suspensión es muy seca y de recorrido reducido. Su dureza no impide, sin embargo, los balanceos acusados en cuanto se fuerza un poco la curva y, además, la suspensión trasera no sujeta convenientemente el coche cuando éste va vacío. La dirección, suave y rápida, es muy cómoda, pero exige atención para no girar en exceso. En general, el comportamiento del coche es un tanto extraño. Sin ser claramente sobrevirador, el vehículo tiende a cerrarse en las curvas, viéndose muy afectado por las presiones de los neumáticos. El mejor rendimiento lo conseguimos con presiones iguales, 1,9 kilos en ambos trenes. En el consumo, el Orión no es un coche excesivamente sobrio. Los resultados medios de nuestro test han sido los siguientes. Carretera, 7,87 litros a los 100 kilómetros. Autopista, 11,16. Ciudad, 11,52. Las ventajas y los inconvenientes del Ford Orion 1.3 se pueden resumir de la siguiente manera. ¿Lo peor? Motorización muy justa, suspensión trasera mejorable, instrumentación escasa. ¿Lo mejor? Motor muy elástico, amplitud de maletero, insonorización del habitáculo. El precio final de venta al público es de 1.015.850 pesetas. Es el Orion un coche familiar, muy amplio, perfectamente acabado y de precio razonable, que precisamente por su escaso motor encuadra perfectamente en las aspiraciones de un sector de automovilistas, aunque para estos la versión diésel del Orion recientemente presentada puede ser una contrapartida interesante. Esto no es una carrera, ni un paseo de amigos. No se descubren nuevas tierras, no hay misterios fantásticos que resolver. Es el Camel Trophy, una de las más fascinantes aventuras de los últimos tiempos. El Camel Trophy comenzó a celebrarse en el año 1980 y desde entonces las exóticas rutas de Brasil, Sumatra, Nueva Guinea y Zaire han visto desfilar a estas pintorescas caravanas. A pesar del marcado carácter publicitario e institucional de este trofeo organizado por Camel, los participantes tienen ocasión de vivir auténticas aventuras llenas de dificultades y peligros. He aquí un aventurero, un ser que ama el riesgo, que vive siempre en lucha con la naturaleza y sus obstáculos, que busca la superación de sus propios límites. El premio para el aventurero va implícito en las peripecias de su aventura. Suelen ser personajes despreocupados, alegres, violentos y a los ojos de los demás un tanto locos. Para acceder al Camel Trophy son seleccionados entre miles aquellos que demuestran las facultades necesarias para vivir esta aventura. En esta selección se valoran, además de la habilidad para conducir intrépidamente un todoterreno, la capacidad de convivencia y compañerismo, fundamentales cuando se han de pasar interminables días en condiciones durísimas. En los elegidos hay un secreto sentimiento aventurero, rompedor, rebelde y algo infantil. Todos desean ser héroes de la naturaleza, divertidos héroes de su propia vida. En
En la edición de 1984 participan 12 equipos pertenecientes a 6 países: Alemania, Holanda, Italia, Suiza, Bélgica y España, junto con 8 equipos más entre prensa y organizadores que recorrerán 1000 millas a través de la jungla amazónica. El vehículo elegido este año como protagonista móvil de la aventura ha sido el Land Rover 110, el último grito en todo terreno, tanto por su potencia como por su confort, si es que se puede hablar de confort en un vehículo para atravesar rutas tan poco románticas. La Transamazónica es el eje principal del recorrido. A través de este fabuloso proyecto de la ingeniería, obra maestra de las aventuras del hombre en lucha con la naturaleza, discurre la andadura del Camel Trophy. El camino en principio parece sencillo, interminables rectas plagadas de badenes, donde hombres y máquinas apuran todos sus recursos en pos de la velocidad. Naturalmente, no todo es facilidad y rapidez, más bien todo lo contrario. Los obstáculos aparecen de improviso. Un puente, o lo que queda de él, sirve para poner a prueba los recursos y también, ¿por qué no?, las grandes dosis de sangre fría de estos locos superhombres. Los vados de ríos son comunes en el trayecto. Y como vemos, también los remojones. A veces parece imposible superar percances como este. Por fortuna, la camaradería funciona perfectamente y con un poco de esfuerzo común, ya está. Adelante. No hay mucho tiempo que perder. Es preciso darse prisa para alcanzar el reagrupamiento. Si no es así, la escasez de alimentos y el cansancio acumulado en las largas etapas harán peligrar, aún más si cabe, la aventura. Por fin los participantes van llegando al punto de encuentro. Por fin, algo caliente para llenar el estómago, una cálida conversación de camaradas y un merecido descanso. Este año España está presente en el Camel Trophy con 2 equipos. Aquí tenemos a los seleccionados de este año, que han sido Álvaro Domínguez Coy, Alfonso Lerma y Manolo Pelayo. Los 2 que van a representar a España son Álvaro y Alfonso, y el reserva es Manolo Pelayo. Poco antes de partir la expedición, tuvimos ocasión de conocer a uno de los equipos españoles y presenciamos sus entrenamientos. Pruebas durísimas han debido ser superadas para llegar a ser elegidos para la aventura. Pero nada ni nadie ha podido con estos fuertes, alegres e intrépidos deportistas.
vital para la seguridad en el automóvil. Es necesario mantener en perfecto estado el sistema de frenado para evitar cualquier riesgo de accidente. Actualmente, la mayoría de los vehículos llevan al menos los frenos delanteros de disco. Cada 25 o 30.000 kilómetros es necesario cambiar las pastillas, elemento vital de este sistema de frenado. Usted mismo puede realizar esta operación ayudándose de nuestros trucos y de herramientas tan simples como un alicate y un destornillador. Lo primero es preparar el coche para la operación. Ponemos el freno de mano y bajamos la ventanilla por si necesitamos mover el volante estando el gato levantado, entorpeciendo la puerta. En el momento de sacar el gato aprovechamos y sacamos también la rueda de repuesto para ponerla debajo del coche. Una buena medida de seguridad en caso de que falle el gato. No olvidemos aflojar los tornillos de las ruedas antes de levantar el coche. Tenemos el coche levantado y los tornillos fuera. Antes de quitar la rueda, conviene marcar la posición en la que la hemos sacado para evitar que se desequilibre. También la ponemos debajo del coche para una mayor seguridad. Es conveniente dejar los tornillos de las ruedas boca arriba para evitar que se llenen de tierra y así luego poder colocarlas sin dificultad. Giramos la dirección para orientar los elementos que hemos de manipular hacia afuera. Es muy útil proveerse de un papel en el que podamos ir dejando las piezas que desmontemos, evitando que se pierdan y que se ensucien de tierra. Muy importante, comprobar el nivel del líquido de frenos. La manipulación posterior del pistón puede provocar derrames de este líquido corrosivo. Ya está todo listo para el cambio. Comenzamos el desmontado quitando con los alicates los pasadores encargados de retener las cuñas en su sitio. El segundo paso es retirar las cuñas que sujetan la pinza. Esta ha quedado completamente suelta y bastará tirar de ella para extraerla. Con el fin de no dañar el latiguillo de freno, conviene apoyarla en algún elemento. Ya tenemos las pastillas a la vista que retiramos ayudándonos del destornillador. Es conveniente comprobar el estado del disco. Y antes de seguir trabajando, limpiamos a fondo todos los elementos: disco, pinza, cuñas y pasadores. Antes de comenzar a montar las nuevas pastillas, hay que introducir el pistón en la pinza para después poder realizar el montaje. Comparando con la pastilla nueva, comprobamos el desgaste. Las pastillas nuevas se colocan metiéndolas primero por su parte posterior, para encajarlas del todo presionando ligeramente. Y ponemos de nuevo la pinza. Volvemos a introducir las cuñas, primero la inferior y luego la de arriba, haciendo palanca con el destornillador. Y de nuevo colocamos los pasadores. Ya hemos cambiado las pastillas. Enderezamos la dirección para volver a colocar la rueda en su sitio. Debemos tener en cuenta la marca que hicimos al principio para poner la rueda en la misma posición que estaba. Bajamos el coche y no nos olvidamos de reapretar fuertemente los tornillos de la rueda. Volvemos a comprobar el líquido de frenos y el testigo de nivel.
recomendación. Antes de ponernos en marcha, pisar varias veces el freno para ajustar el pistón. Los 100 primeros kilómetros debemos frenar muy suavemente para rodar las pastillas. El Rally París-Dakar es el primer acontecimiento deportivo del año a nivel mundial. En la edición 84 la victoria fue para el francés René Metz a bordo del Porsche Rotzmann 911 Grupo B. Los Range Rover del equipo Pacific se colocaron en inmejorables posiciones, quedando Zaniroli en el segundo puesto. Jack Hicks, favorito y también con Porsche Rothman, debió conformarse con la sexta posición, debido a una avería al principio del rally, y pese a haber demostrado ser el más rápido en el desierto. Los abandonos se pudieron contar por centenares, y entre ellos muchos de los equipos que podían optar a los puestos de cabeza. Juan Porcar, participando junto a un equipo italiano con Mercedes, conseguía terminar el rally en el puesto 65 de la general de automóviles. Entre las motos, el dominio fue de BMW, venciendo el belga Gaston Rayer con solo 13 minutos de ventaja sobre su compañero de equipo Hubert Auriol. La cuarta edición del París-Dakar se ha visto desde España con expectación al participar por primera vez en la historia de este trofeo un vehículo español, el camión Pegaso, pilotado por Carlos Del Val y Miguel Ángel Guerrero. En esta categoría vencía el camión Mercedes de Layer. El Pegaso de Del Val Guerrero conseguía la octava posición en la clasificación absoluta tras un rally muy duro que soportaron perfectamente tanto los pilotos como el camión. Sin asistencias, ellos mismos han debido solucionar diversas averías originadas por un accidente al comienzo del rally. Declaraban, sin embargo, que fue muy importante la colaboración de sus compañeros y competidores para reparar algunos elementos fundamentales a fin de poder terminar el rally. Actualmente ya preparan para el París-Dakar del 85, en caso de que se celebre, un camión igualmente resistente y duro, pero mucho más potente y mejor preparado, con el que intentarán mejorar la clasificación de este año. Enhorabuena a Carlos Del Val y Miguel Ángel Guerrero. Enhorabuena también al Real Automóvil Club de España, que junto con Pegaso ha posibilitado que este equipo íntegramente español haya participado en el rally más popular del mundo. El campeonato se encuentra ya en pleno auge tras la celebración de las tres primeras pruebas: Rally Costa Brava, Sol Race y Guillerías. En el Costa Brava, puntuable para el campeonato europeo, participaron, como ya es tradicional, numerosos pilotos extranjeros aspirantes a este título. Ante un público entusiasta y entendido, se enfrentaron a equipos nacionales que mostraron su buen nivel en un rally repleto de sorpresas. Los dos grandes favoritos, el italiano Capone con su Lancia Rally 038 y el finlandés Toivonen con un Porsche Rothmann, mantuvieron un bonito duelo en cabeza hasta que la mala suerte comenzó a hacer estragos y Toivonen abandonaba la prueba con la transmisión rota. Eugenio Ortiz, que después de esto quedaba en segunda posición, rompía el cambio de su R5 Turbo oficial, teniendo también que retirarse. El segundo puesto pasa entonces a Serviat, seguido de Chinotto con un Audi 4 oficial. Detrás del trío de cabeza, Pons, con Ascona 400, es el que se muestra más combativo, seguido de Frigola con el Renault 5 Turbo de la red de concesionarios de Cataluña.
Los hermanos Santacreu seguían atacando con su irrompible Ascona Grupo A, mientras que el húngaro Attila Ferians corría a la expectativa con su R5 Turbo. Al finalizar la primera etapa, las posiciones parecían ya definitivamente fijadas, con Capone, Servià y Chinotto en los 3 primeros puestos. En la última mañana del rally, los tramos de tierra debían decidir la suerte en esta prueba. En el primer tramo, Capone se sale y debe abandonar. Toivonen viene a llenar el vacío de Capone, reincorporándose a la prueba como coche cero. Pero no es Servià quien va a mantener la primera posición. Es Chinotto quien toma el relevo en cabeza, mientras el gerundense penaliza 10 minutos al romper la torreta de un amortiguador. Subsanado el problema, Servià aparece más fuerte que nunca, manteniendo sin problemas el segundo puesto. Le sigue a gran distancia Frigola, que queda primero de los R5 Turbo, al impedir que el húngaro Attila Ferians le supere. Santacreu, en otra de sus memorables actuaciones en el Costa Brava, queda en quinta posición justo delante de Candela, que con su Volkswagen Golf vence sin problemas en Grupo N. La victoria de Chinotto le abre las puertas de la ayuda total de Audi Sport y será la fábrica la que se ocupará directamente de su máquina en el Europeo de Rallys. El segundo rally de la temporada, el Sol Race, atrajo también a importantes equipos extranjeros. El italiano Capone, con su Lancia 038, salía a por todas desde el principio y sacaba una ligera ventaja a Toivonen, que rompía su motor en la primera etapa teniendo que abandonar. La novedad del rally ha sido la aparición de Zanini con un Ferrari 308 GTB de 270 caballos, cuya conducción afinaba tramo a tramo. Genito Ortiz tenía la desgracia de romper el motor poco después de comenzar la prueba. Sería la segunda baja importante en este rally. Benny Fernández, también con Porsche Rodmans, sorprendía al conseguir tiempos muy cercanos a los de Toivonen. Salvador Servià llevaba la delantera en la lucha mantenida por los Opel Manta 400. McRae va segundo en esta Copa Opel, siendo Servià el primer piloto que supera al escocés desde los tiempos de Tony Fasina. La mala suerte se ceba en Oñoro desde el comienzo de la prueba, sufriendo un llantazo en el primer tramo. Carlos Sainz pinchó en el tercero, pero recupera rápidamente el tiempo perdido. Future love is on the rise. That's right, that's right. That's right, that's right, that's right. Capone, en un rally sin problemas, mantiene cómodamente la primera posición hasta el final, seguido de Antonio Zanini, que, tras este excelente resultado, seguirá recibiendo el apoyo de Ferrari Michelotto en el campeonato nacional y en alguna otra prueba del europeo. Benny Fernández, que contó con la ayuda complementaria de las asistencias del retirado Toivonen, llegaba en tercera posición, mientras que Servià se quedaba en el camino al romper el motor en el tercer tramo de la segunda etapa, derramando aceite en la carretera. McRae está a punto de salirse por este motivo, pero sin mayor problema consigue hacerse con la cuarta posición. Carlos Sainz, con el R5 Turbo de la red de concesionarios de Madrid, superaba a Oñoro, que había hecho un trompo al pisar el aceite dejado por Servià, dañando seriamente su vehículo. Debe cambiar tras esto el diferencial y además sufre un toque en un tramo de enlace. En Grupo A, Carlos y Antonio Santacreu volvían a imponer su indestructible Ascona por delante del nuevo Manta GTE de José Arqué.
Candela, con su Golf GTI, vence en Grupo N tras romper Echevers un anclaje de dirección. Antonio Zanini fue protagonista junto con Beni Fernández del Rally Guillerías corrido en tierras catalanas. La emoción y el suspense dominaron esta prueba, en la que ambos pilotos se esforzaron al máximo. El Ferrari de Antonio Zanini no se distanció nunca en más de 13 segundos del Porsche de Beni. Salvador Serviá se coloca desde el principio en tercera posición. Oñoro, tras 2 llantazos, logra superarse y sorprender a todos con la consecución de 3 scratch. Al final, Antonio Zanini se hizo con el disputado triunfo con solo 11 segundos de ventaja sobre Beni Fernández. Serviá queda tercero a más de 3 minutos de Beni. Oñoro consigue, a pesar de todos sus percances, terminar cuarto, mostrando así sus verdaderas posibilidades en este campeonato. Después de disputadas las 3 primeras pruebas, la clasificación provisional del campeonato queda de la siguiente manera. Primero, Carlos Santacreu. Segundo, Antonio Zanini. Tercero, Octavi Candela. Cuarto, Josep Frigola. Quinto, Salvador Serviá. Sexto, Beni Fernández. Séptimo, José Alsina. Octavo, Juan Carlos Oñoro. Noveno, José Genoer. Y décimo, Carlos Sainz. Dentro de las fórmulas de promoción, el Desafío Samba es uno de los campeonatos más interesantes. Cuenta esta temporada con más de 15 inscritos. Argenta, Iranzo y Alsina son los favoritos en este trofeo organizado por Talbot. La Copa Corsa, muy animada en principio con 18 coches participantes, ha resultado polémica hasta el momento, pues los coches insuficientemente probados han provocado numerosos accidentes. El liderazgo lo mantendrá sin duda aquel que sepa conservar mejor su máquina. De momento han destacado José Bernardo Pino y Alfonso Sangrador. Colín y López Trueba son los pilotos que se inscriben con más posibilidades en la poco concurrida Copa Fiesta, que ha traído este año a muy pocos participantes. Por el contrario, la Copa Seat Panda, con más de 25 inscritos, se presenta como la que más aceptación tiene entre los jóvenes pilotos. Sin duda, el aspecto económico es muy importante, pero tanto más lo es la seriedad con la que el campeonato es llevado por sus organizadores. Teixidor, Sainz, Alonso y Papaseit luchan este año por el liderazgo. Se ha celebrado en el circuito del Jarama la primera reunión que inauguraba los distintos campeonatos de España de velocidad en circuito. Los entrenamientos se realizaron con la pista seca, no así las carreras, que casi en su totalidad estuvieron jalonadas por la lluvia. En Fórmula Fiesta se corrieron 2 mangas, no por el número de inscritos, sino para crear más competitividad. En la primera de ellas dominó Jaime Ré, seguido por De la Hoz. En la segunda, disputada bajo un fuerte aguacero, fue este último quien destacó por delante de Bastos y de Ré. De la Hoz encabeza pues la clasificación provisional del campeonato. Se estrenó el nuevo campeonato de turismos hasta 1.600 centímetros cúbicos, acogido al reglamento de compensaciones por lastre, sistema que ha dado excelentes resultados fuera de España. El Ford Escort XR3i oficial, conducido por Sasian Barrena, partía como favorito con sus 1.135 kilos, de ellos 280 de lastre. La carrera fue una larga escapada del Escort, seguido al principio por el Copa de Abella y el Ford Fiesta de Morillón, pero pronto Cantero se colocó en segundo lugar. Mientras, Ruiz Thierry, que había salido desde boxes, iniciaba una fulgurante remontada y colocaba su Golf en cuarta posición. En tan loca carrera, su fogosidad terminó entre las balas de paja de la entrada recta. Subían al podium Sasian Barrena, Cantero y Abella.
19 monoplazas se hallaban presentes en la primera carrera de Fórmula Nacional, de ellos 8 utilizando chasis monocasco y los restantes chasis tubular. Cutillas, vencedor de la pasada temporada, fue primero con Martini MK30, seguido Duarte con Martini MK37. La tercera posición sería para el correoso Diego Blanco con Selex ST8. Gran cantidad de inscritos en las Copas Nacionales de Renault. En la iniciación, 31 pilotos tomaban la salida bajo una copiosa lluvia. 4 hombres dominaron la prueba desde el principio: Durán, Martos, González Bueno y Vaquero, que queda descolgado a mitad de la carrera al romper escape en la curva de Bugatti. A poco de finalizar, Durán y González Bueno se escapan de Martos, que entra en tercera posición. Primero, y marcando la vuelta rápida, fue González Bueno, seguido a corta distancia de Durán. Entre las mujeres es primera Mercedes Rueda, delante de Elena Hernández y de María José Revaldeira. La Copa Turbo, con más de 45 inscritos, celebró 2 mangas de entrenamientos en las que se clasificarían los 30 mejores tiempos. La carrera estuvo protagonizada por Díez Villarroel, Bernal y Cabín. Javier Moreno hacía un trompo en la primera vuelta y queda descolgado. Se reincorpora, sin embargo, entre el grupo de cabeza a una costa de perder una vuelta y consigue aquí hacer el mejor crono de la carrera. La victoria fue para Villarroel tras una cerrada lucha con Bernal. Tercero fue Cabín a 8 segundos del primero. En el campeonato SEAT Fura, Scavia se aparece como favorito al salir en primera posición por delante de Jodar y Verdú. Sin embargo, sería López de la Cámara el gran animador de la prueba, remontando desde el puesto 12 que ocupaba la salida y poniéndose en una sola vuelta en una segunda posición. En la siguiente vuelta rebasaría a Scabias y mandaría la carrera, hasta que, a 3 vueltas para el final, Scabias saca a relucir sus mejores dotes y adelanta de la Cámara a final de recta. En la meta fue primero Scabias, seguido de la Cámara y Verdú. En el Trofeo Fura, corrido simultáneamente, fue ganador López Martínez por delante de Martín y Rovira. En una edición que interrumpía un lapso de 3 años sin nieve, el elemento atmosférico ha sido decisivo en Montecarlo, propiciando la ventaja de Audi, que desde el principio marcaba los mejores cronos, relegando a más de 1 minuto al primer Lancia, el de Marco Allen. Por delante de él se colocaba el R5 Turbo de Jean-Luc Tedier. En el equipo Audi, la lucha se centró entre Stig Blomqvist y Walter Röll. La conducción fue espectacular en todos los tramos con nieve, que favorecían sin duda a los coches con tracción total. Walter Röll tomó la delantera en la última parte de la etapa común y no la abandonó ya hasta el final. Blomqvist le seguía en segunda posición sin presionar mucho a su compañero de equipo, pese a ser él el piloto designado por Audi para imponerse. Mikola se mantenía en un distante tercer puesto, seguido del francés Tedier, único sobreviviente entre los R5 Turbo. Los Lancia perdían 4 o 5 segundos por kilómetro recorrido en nieve y veían cómo su tracción sufría aún más en los tramos totalmente helados. Ante esta situación, una elección poco afortunada de neumáticos hace sucumbir definitivamente al equipo italiano. Esto es aprovechado por el resto de los participantes, sobre todo por los R5 Turbo. Las asistencias de Audi se emplearon a fondo, hasta tal punto que los pilotos se preguntaban si aquella era la misma gente de siempre. Por una vez, los mecánicos trabajaban en orden y concierto. Tras las instrucciones de Audi de mantener las posiciones hasta el final sin forzar demasiado, y aunque el comportamiento de los Lancia mejoró en los tramos no nevados del final, Walter Röll se hizo con la victoria.
la cuarta consecutiva en esta prueba que inaugura la temporada del Mundial de Rallys. A Suecia, los Lancia ni siquiera se molestaban en acudir, a sabiendas de que la abundante nieve de sus carreteras era un coto cerrado de los Audi tracción total. De esta manera, Blomqvist, Lamouton y Eklund, todos con Audi 4, dominaron a placer la prueba. Entre los Grupo A, la batalla era cerradísima y los Opel dominaban tras los Audi, ayudados por la mala fortuna de sus competidores. El Volvo 240 Turbo de Danielson quema la junta de culata. Grundel intenta con su Golf seguir el ritmo de Stromberg con Saab, pero tras una cerrada lucha, ambos rompen sus motores. Ericsson, con Audi 80, muy irregular, se sale de la carretera dejando el camino libre a Opel. En los puestos de cabeza, al principio el dominio es de Blomqvist, pero Eklund, que participa con uno de los muletos del equipo Audi Sport, aprovecha los problemas que el sueco tiene con su turbo para colocarse en primera posición. Michel Mouton, en su primera participación de este año, se encuentra con problemas de estabilidad en su coche y pasa todo el rally buscando los reglajes más apropiados. Aún así, lucha por el tercer puesto con el finlandés Lampi, que también con Audi 4 se retiraba al romper la palanca de cambios. Blomqvist recupera la cabeza de carrera y una vez distanciado de Eklund, que perdía 19 minutos al salirse de la carretera, se dedica a hacer una conducción espectacular, especialmente dedicada a sus fans. Eklund, en una impresionante remontada, consigue finalmente colocarse en tercera posición a 9 minutos de Michel Mouton. Con esta victoria, Blomqvist se escapa en la clasificación de pilotos del Campeonato del Mundo y para Michel Mouton este segundo puesto representa una magnífica entrada en el Mundial de este año. En el Rally de Portugal, tras el dominio de Audi en Montecarlo y Suecia, Lancia salía a por todas desde el principio, atacando muy fuerte en los 15 primeros tramos de asfalto. Sobre todo, Henry Toivonen, que conduciendo a tope, lograba un sensacional principio de rally al batir todos los récords en los 9 primeros tramos. Los Lancia intentaban tomar la máxima ventaja sobre los Audi antes de comenzar los tramos de tierra, en los que estos atacarían más fuerte. La cabalgada de Toivonen quedó, sin embargo, detenida en seco tras un fuerte golpe en la segunda pasada por Sintra. El Lancia 038 del finlandés quedó prácticamente destrozado. En el clan Audi, Walter Röhrl se salía al finalizar la octava prueba debido a un inexplicable error, rompiendo la suspensión delantera. Bajó de la cuarta posición a la 21. Marco Allen toma el relevo a Toivonen y marcha en primera posición por delante de Biasion y Bettega, pero sufre un pinchazo que le hace perder el liderazgo, que pasa a manos del joven Biasion. Durante una neutralización que la mayoría de los pilotos utilizó para descansar, Marco Allen se desplazó en el helicóptero de Lancia a los últimos tramos por disputar y recorrió 2 veces cada uno con el muleto y bajo la vigilancia de toda la asistencia. Con la llegada de las pruebas de tierra, los Audi comenzaron a marcar los mejores cronos, pero con márgenes estrechos sobre los Lancia. Sin embargo, Marco Allen logra una espectacular remontada y la emoción es máxima ante el peligroso acercamiento del piloto de Lancia al Audi de Mikola. A pesar de todos los esfuerzos, Mikola ganaba con una diferencia de solo 27 segundos sobre el piloto de Lancia. Tras Bettega y Biasion, Jan Ragnotti con R5 Turbo lograba la quinta posición, seguido por Röhrl, que entró sexto pese a un rally lleno de incidencias.
Con esta victoria, Audi se destaca netamente en los campeonatos tanto de marcas como de pilotos, demostrando la superioridad de momento del equipo alemán.